El día 25 de noviembre celebramos un año más el Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, instaurado, como sabemos, por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1999. Y lo hacemos en el espacio, esto también tiene que ver con el género, en el marco de este día 25 desde el Consejo General del Trabajo Social. En esta ocasión hablaremos sobre el ciberacoso machista y la violencia de género y sexual en el entorno digital. La violencia machista en el entorno digital es una problemática que ha ido en aumento considerable en los últimos años y lógicamente vinculada al desarrollo generalizado del uso de las redes sociales, donde se vienen denotando algunas cuestiones, entre otras que hay una importante escasez de recursos específicos para abordar este fenómeno social. Y para hablar de este tema, que es de máxima actualidad, tenemos con nosotras a 4 compañeras expertas en esta materia. Tengo a mi lado a Estefanía Corbacho. Hola, Estefanía. Y a Mar, que son trabajadoras sociales del Centro de Crisis contra la Violencia Sexual, Pilar Esteve, del Ayuntamiento de Madrid, y expertas en intervención de violencia de género. También nos acompaña Angélica, es trabajadora social, es presidenta del Colegio de Trabajo Social de León y experta en intervención socioeducativa en el ámbito de la infancia y la familia en situación de riesgo, y además recientemente habéis estado impartiendo en el espacio del Consejo Autonómico de Castilla y León un curso sobre esta materia. Y también contamos con María, es un nombre ficticio, es técnica en atención y psicóloga en el FEMBLOC, es una línea de atención que da soporte y acompañamiento sobre temas de violencias machistas digitales, experta en formación de seguridad y aspectos psicosociales para la prevención y el abordaje de las violencias machistas digitales, y es coordinadora y colaboradora de proyectos contra la violencia machista. Utilizamos este nombre ficticio porque esta es una gran consecuencia de cómo se está desarrollando el tema de las redes sociales y cómo preservar también esa seguridad. Y no mostramos su rostro porque de alguna manera también queremos que este sea un espacio que sea seguro para ella, como queremos que sea para todas las profesionales que están trabajando con el tema de las violencias machistas, del ciberacoso machista, ¿no? Así que se trata de poner en abierto este tema, de las que sois conocedoras de él, y de cómo poder encontrar algunas claves y dejar para la profesión del trabajo social algunas claves respecto de esto. Pero antes de esto yo quiero también contextualizar de qué estamos hablando en estos momentos, y para eso tenemos entidades y organismos públicos que dan luz sobre y tienen referencia sobre qué está pasando con este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, la Federación de Mujeres Jóvenes hablan de la hiperconexión esta posmoderna, ¿no?, de lo que llamamos nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero y que están generando modelos de relación especialmente en la gente joven, ¿no?, donde se encuentran espacios para la construcción de la identidad, ¿no?, como dentro de ese marco que para las generaciones anteriores, pues estos son elementos que nos resultan totalmente novedosos, ¿no? Y aquí también quiero hacer referencia al informe de 2022 de Mujeres Jóvenes y Acoso en Redes Sociales del Instituto de la Mujer, que nos dice que el 45% de las mujeres entre 16 y 24 años admiten haber sentido ser ofendidas, humilladas, intimidadas, acosadas o agredidas al utilizar las redes sociales, y casi un 80% ha sufrido situación de acoso o situaciones de violencia a través del espacio de las redes. Y la FAD, la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, en el baremo de Juventud y Género del año 2019, también nos dice que la mitad de las personas entre 15 y 19 años afirman haber vivido situaciones de violencia en pareja, con acciones como revisar el móvil, que viene siendo una cuestión, el control del móvil por parte de los chicos a las chicas, una cuestión como bastante significativa y bastante habitual.
Y ya por último, la Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2019, señala que viene detectando un alarmante incremento de las ideas sexistas y de la violencia entre los menores y adolescentes en el entorno familiar, pero también especialmente en el ámbito sexual, conductas realizadas en grupo y a menudo grabadas y difundidas a tercero. Estas cuestiones que hace no tanto en nuestro país eran completamente desconocidas, ¿no? Y como hablamos en primera persona de cómo les afecta esta situación a las mujeres, a las adolescentes, es importante saber cómo les afectan en primera persona, Angélica, y a las personas jóvenes sobre todo, y también a sus familias y a su entorno. ¿Qué diríamos un poco en relación a este primer elemento a la hora de analizar este tema? ¿Cómo ves tú? En primer lugar, el impacto que causa este tipo de violencia de género digital sobre las mujeres, y en este caso sobre las mujeres jóvenes, difiere bastante en cuanto a la forma tradicional que conocemos de violencia de género. Precisamente por el medio a través del cual se ejerce ese tipo de violencia, que es esas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero sí que son unos medios que permiten al agresor ese anonimato, esa falta de espacio seguro, porque no está segura en ningún sitio, incluso en tu propia casa, que se considera o pensamos que bueno, aquí no me va a ocurrir nada, pues allí también vas a sentirte agredida, con lo cual esa mujer, esa chica joven, adolescente, no va a saber dónde ubicarse. Entonces, bueno, pues esa sensación de angustia, de inseguridad va a ser constante. También van a tender, lógicamente, a que llegado el extremo, el punto de la violencia, no van a querer ya conectarse a Internet ni utilizar redes sociales, ya no solo por temas de ocio, diversión, sino que al final se acaban excluyendo pues, de temas laborales, temas formativos, con lo cual la exclusión digital que sufren va a afectar al resto de los ámbitos de su vida. Entonces, bueno, es un impacto que afecta a todas las esferas de su vida, y lógicamente pues su familia pues también va a verse afectada, y es muy importante que la familia sepa detectar a tiempo qué está ocurriendo con esa niña, con esa adolescente, esos síntomas de alarma que podemos hablar luego de ellos. ¿Esto también lo veis en vuestros centros de atención? Hablar un poco con Estefanía antes de venir aquí, ¿no? del impacto. Veíamos que son nuevas formas de violencia, ¿no? Y que impactan de tal manera que no hay un principio y un fin, porque es una violencia que puede, ¿no? Ese contacto con el dolor, y porque esas imágenes fluctúan, varían, son rapidez, claro. Eternamente por la red. Entonces el proceso de recuperación en estos casos es diferente, hay que tener una mirada distinta porque no hay un inicio y un final, o por lo menos por ahora, porque el control a nivel de esas imágenes es difícil, no sabes hasta cuántas personas la han visto, ¿no? El daño. La incertidumbre que causa el no saber cuántas veces ni qué difusión ha tenido, ni quién ha hecho uso de ese material, que es como que las preguntas se multiplican. Si ya pues si después de una violencia machista, de género, sexual, te surgen como muchas dudas y muchas incertidumbres, aquí es como que se disparan, ¿no? Y la incertidumbre es mucha. Y el agresor incluso, ya no solamente hay un agresor, sino Totalmente. que todas las personas que participan en esa difusión se convierten en agresores, directos o indirectos, pero son agresores. Nosotras, por ejemplo, como has comentado antes, ¿no? ¿Cómo afecta a las jóvenes esto? A nosotras una cosa que nos rompió un poco cuando empezamos a abrir la línea fue que no solo le afecta a los jóvenes, sino que esto tiene un carácter interseccional, y nos han llegado casos de bastantes mujeres mayores que también están pasando o han sufrido violencias machistas digitales, pues, como puede ser sextorsión o sexspreading, ¿no? Que estáis comentando, ¿no? La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y los impactos, como has comentado antes, también son súper variados. O sea, hablamos de impactos psicológicos, hablamos impactos sociales, laborales y económicos, y el tema de participación, ¿no? Que es lo que has dicho antes, que llega un punto en el que llega esa violencia, hay una repetición, hay unas vivencias que no es fácil alejarse, porque al final, lo que hemos comentado, ¿no? Los ámbitos dejan de ser seguros y también se reproduce, ¿no? De que dejen de participar en esos ámbitos
que al final son agentes como cualquier otro que se ha convertido en un agente social, ¿no? Ya no hablábamos solo del ámbito familiar, social, sino el ámbito digital se ha convertido en algo más, ¿no? En un agente donde socializamos y estamos y afecta a todo el mundo. Pierdes como una herramienta donde puedes generar cosas positivas, pero que en este sentido no lo está siendo, y ese La uso... pertenencia al grupo, ¿no? Por ejemplo, en tema de adolescentes y población joven, con lo importante que es como sentir esa conexión, esa pertenencia, ¿no? O mujeres mayores, ¿no? Adultas, Sí. que también utilizan medios para búsqueda de empleo. Sí. Entonces, Y para ligar, ¿eh? Claro, ciertas También, aplicaciones, claro, o sea, es una exclusión Total. el hecho que hagas es como es una forma, Sí. es eso, es una nueva forma de ejercer violencia. Entonces, Sí. al final, la aplicación en sí no es buena o mala, sino es como lo usas, ¿no? Sí. Entonces, al Nosotras final- lo veíamos, la incidencia en este sentido que comenta Mar, en la forma digital como captación, por ejemplo, a través de portales de búsqueda de empleo, para agredir. para luego agredir a estas mujeres. O sea Ujú. que no solo como que si ampliamos la mirada, los medios digitales también tienen un papel fundamental en el previo. Total. Y es muy interesante verlo así porque ya se amplía, ya no solo es población joven, es decir, es como la importancia de los medios digitales en las violencias machistas en Y general. precisamente esto que has comentado es súper importante porque al final las redes sociales son empresas. Entonces, como empresas, tienen una responsabilidad que no se están haciendo cargo, porque muchas veces no aparecen mujeres de, mira, me ha pasado esto, ¿no? Han subido mi foto en esta red social, no para distribuirse, y claro, llega un punto en el que nosotras podemos hacer ciertas cosas, pero hay una responsabilidad de, yo qué sé, de Twitter, de Instagram, de todo este tipo de las Big Tech, ¿no? Como la llamamos nosotras, que por una parte no ofrecen como esa capa de seguridad, ¿no? No ofrecen una respuesta que se pueda aplicar de forma rápida, ni nos permite una comunicación con ella. Entonces, claro, nuestra ayuda, nuestro acompañamiento llega hasta un Límite. punto en el que se cierra, ¿no? Si esas empresas no nos responden, ¿cómo vamos Sí. a O poder cuando tienen solucionarlo? las sedes fuera de Fuera de España. España. Que esto es un tema, Es que es una ahí- limitación tremenda, es como Total. ahí ya la barrera es total. Sí. O sea, la protección es más difícil, el poder parar, ¿no? De quiero parar, quiero quitar, eliminar esta imagen, esa no, esa demanda con la que muchas veces vienen, no sabes muy bien cómo articularla. Entonces ahí hay un reto a nivel de legislativo, Sí. ¿no? Pero el tema aquí de la trazabilidad, diríamos, ¿no? De cómo, de dónde nace y cómo nacen este tipo de violencias y ¿parecería razonable que fuera fácil localizarlo y que se pudieran tomar medidas, o es un imposible? Es complicado. Es decir, por ejemplo, aquí las administraciones públicas, para garantizar un derecho, ¿verdad? Fundamental, un derecho humano, como es el de a la dignidad, a que nadie te violente en tu intimidad, en tu desarrollo profesional, incluso de ocio, ¿no? Debería haber elementos, o esto ahora mismo está fuera de todo el escenario. Digo esto porque, sabéis, ¿no? Europa tiene una apuesta interesante por la digitalización. Y de hecho, en el plan de los fondos Next Generation se habla claramente de fomentar y de dar proyección al tema de la digitalización, lógicamente desde un escenario positivo de facilitar la búsqueda de empleo, las relaciones humanas, las relaciones en el mercado laboral, pero efectivamente pasan cosas, ¿no? Y aquí, ¿quién pone el control de cuando se producen situaciones de estas? ¿Cómo poder abordar ese control y ese seguimiento? Yo creo que en primer lugar sí que hay herramientas, en primer lugar para prevenir, para detectar lo que está pasando y luego para intervenir. Y desde nuestro ámbito, el trabajo social, sí que tenemos herramientas, tanto pues a nivel de la escuela, a nivel de familia, a nivel de atención directa a las víctimas. Y antes de ello, respecto a la prevención, cómo trabajar con la población joven y con mujeres más mayores. Sí que hay herramientas, la cuestión es bueno, pues que haya voluntad de ponerlas en marcha, y también de pues lo que decíamos antes, el tema de la formación, partiendo de la responsabilidad de los poderes públicos a través de toda la normativa que existe, que ya deja claramente que bueno, pues que tienen su responsabilidad dentro de sus competencias de prestar esa formación a los profesionales, empezando por ahí, para que sepamos intervenir
en todos estos ámbitos que estamos mencionando. Entonces, herramientas existen, ahora nos tienen que facilitar el camino, ¿no? En concreto en León tenéis el INCIBE. Por ejemplo, el INCIBE, bueno, pues por ejemplo tiene la línea 017 que te asesoran, pues lógicamente gratuitamente, ¿no? Sobre todo los temas de delincuencia. Luego está la Agencia Española de Protección de Datos, lo mismo, con las campañas de lo paras o lo pasas directamente a los jóvenes. Entonces, bueno, los organismos públicos todos tienen medidas y herramientas para prevenir, para detectar. Entonces, bueno, en nuestra mano está saber un poco jugar con ellas, ¿no? Para aplicarlas. Sí, aunque yo creo que sí es verdad que falta un reconocimiento mucho más explícito de órganos que sí tienen como una potestad y que son un filtraje muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de las denuncias, ¿vale? A nosotras, por ejemplo, cuando nos llegan mujeres que están pasando una situación de violencia, no sabría decirte cuántos casos han sido como prácticamente no entendían lo que estaba diciendo, se han reído de mí, me han dicho que pase de largo, que bueno, que ella se calmará, que él es así, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un acoso a través de redes sociales como WhatsApp y tal, estas personas en un momento de separación o no se están comunicando, entonces lo que hace el agresor es acosarla a través de diversos canales. ¿Qué pasa? Que cuando se muestran estas pruebas, por así decirlo, es como que hay no un abandono, pero sí como una ignorancia, ¿no? O no una identificación, ¿no? No hay una sensibilidad todavía construida, es algo que hay que trabajar muchísimo. Y yo creo que esto también corta mucho de raíz muchas actuaciones de prevención que podríamos estar haciendo. Porque vosotros, vuestra atención desde el FEMBLOP, ¿es solamente online? No, nosotras atendemos normalmente online, a través de canales de WhatsApp, Signal, Telegram y también por llamadas de teléfono y correo. Pero también contemplamos presencialidad, ¿no? Hay sesiones que necesitan presencialidad, ya sea porque la mujer lo necesita, porque tiene brecha digital alta o porque se necesita una intervención, pues, por ejemplo, un mapeo de dispositivos, ¿no? Sospecho de que mi expareja o este agresor o esta persona de mi entorno está accediendo a mi dispositivo o me ha hackeado, ¿no? La cuenta, me pasan cosas extrañas y no lo entiendo, ¿no? Entonces estamos hablando de una brecha digital que hay que hacer como una escalada para que poder, ¿no?, bajar esa brecha y que la mujer tenga, por una parte, un empoderamiento, ¿no?, de sus dispositivos, de sus cuentas, que tenga un control y un aprendizaje, ¿no?, psicopedagógico, y por otra parte nosotras poder con ella acompañarla y explorar estos dispositivos. Entonces muchas veces esto es necesario una presencialidad. También cuando necesitan certificaciones digitales para pruebas de juicio o cosas del estilo, hay algunas particularidades que sí necesitamos la presencialidad de la mujer, ¿no? Y también sesiones, ¿no?, de psicosociales o de acompañamiento grupales, etcétera. En vuestro caso, también mayoritariamente la atención es por de forma online, o tenéis No, tenemos, bueno, el Centro de Crisis contra Violencia Sexual Pilar Estémanas tiene una línea 900, 24 horas, 365 días al año. Es un centro que trabaja y atiende los casos de violencia sexual. La digital es un tipo de violencia sexual, pero atiende todos los casos de violencia sexual y tiene es una atención en emergencia. Entonces, esa línea 900 es el acceso al centro. La mujer llama y cuenta un poco su vivencia, su historia, con su demanda, con su petición de atención. Y desde ahí se la cita al centro para hacer una valoración presencial. Esa es una forma de hacer. También puede ser que nos llamen desde la emergencia, una activación desde un hospital porque ha sufrido una agresión, y tenemos el acompañamiento. Vamos al hospital si la mujer lo solicita para acompañarla también durante su proceso. Puede llamar población general, familiares, amigas, compañeras de trabajo, profesionales. Entonces es una línea abierta y también es el acceso al centro y al recurso de las propias mujeres. O sea, que atiende a población general y es el acceso directo. ¿Cómo podríamos abordar el tema de la prevención en estos inicios? Porque lógicamente los datos, decía al inicio, ¿no?, que son exponenciales, que van en aumento. Supongo que también en vuestros dispositivos y en vuestro quehacer diario se ve que es así. Pero ¿qué aspectos podríamos incorporar para pensar en elementos que tengan que ver con la prevención? Bueno, nosotras, por ejemplo, lo que intentamos hacer también son formaciones
tanto por una parte a profesionales, ¿no?, que están dentro de la línea y el circuito de atención a violencias machistas digitales, a personas del entorno, a colegios, a colectivos feministas. O sea, intentar hacer una red es súper importante, ¿no?, porque empezamos a abarcar como esos servicios que atienden directamente a estas mujeres. La prevención al final también la intentamos hacer cuando atendemos, ¿no? O sea, vienen con una demanda, pero muchas veces esa demanda no se queda ahí. ¿Qué vale el siguiente paso, no? Una vez resuelta esta demanda, pues vamos a hacer un plan de prevención, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te gustaría abordarlo? Nosotros intentamos también, cuando hacemos las formaciones, el acompañamiento, abordarlo desde 3 perspectivas holísticas, que es la psicodigital, la tecnológica y la legal, ¿no?, para abarcar todo y ver cómo, por una parte, detectar y responder y prevenir, ¿no?, desde esta esfera con nuestro equipo, ¿no?, que está formada por estas profesionales, ¿no?, de cada perspectiva, y cómo orientarlo a ir reforzando y mejorando, ¿no? O sea, porque al final las violencias digitales machistas no paran de evolucionar, ¿no? No paran de recorrer una rueda que tienes que estar siempre en primera fila. Esta mirada tridimensional que planteaba ella también la veis en vuestra intervención. Pues nuestra intervención, nosotras trabajamos los casos en equipo. Cada equipo, somos 6 equipos en el centro y cada equipo tiene una trabajadora social, una asesora jurídica y una psicóloga. Entonces digamos que los casos los miramos principalmente como equipo. O sea, para nosotros es importante ese concepto, ¿no?, de un poco de horizontalidad entre las profesionales también, pero sí que tiene como las 3 miradas, más allá de que la mujer no necesite alguna de las áreas, pero sí que valoramos juntas y vamos acompañando juntas en el proceso. Y trabajamos los planes de seguridad con ella. Muchas veces la propia experiencia de las mujeres son las que utilizamos para compartirlas con otras mujeres, porque lo que me vale a mí te puede valer a ti. Entonces hay una parte que tiene que ver con un acompañamiento desde el feminismo, desde, pues somos sujetas también de experiencia y que podemos, ¿no?, compartir esto y compartirlo con otras mujeres para que esto que me ha servido a mí quizás también te sirva. Has incorporado un tema al que iba a ir ahora, que es el tema del acompañamiento social en un proceso tan concreto como el de la ciberviolencia machista. ¿Tiene peculiaridades propias? ¿Qué características le veríais al tipo de acompañamiento que tenéis que hacer con estas víctimas, con estas mujeres? Bueno, pues en función de que estemos hablando de una chica joven o de una mujer más adulta, ahí dependería un poco nuestro acompañamiento. Me refiero pues dónde esté ubicada esa chica, si está en un instituto o si ya directamente pues ha presentado una denuncia porque haya sido agredida a otros niveles. Entonces sí que las trabajadoras sociales y trabajadores sociales podemos estar ahí presentes apoyándoles. Por ejemplo, en los institutos, en los equipos de intervención, ahí se puede estar muy pendiente de esas chicas, pues a través, por ejemplo, de su rendimiento escolar, de observarla, de su comportamiento, cómo actúa, de su círculo. Es muy importante también esas señales de alarma, esos cambios. Y luego, bueno, pues lógicamente desde otros dispositivos ya, si las mujeres son adultas, lo que están comentando ellas. Pero sí que tiene peculiaridades la violencia de género ejercida a través de estos medios digitales a la violencia ejercida de una forma tradicional. Lo que decíamos antes, el anonimato, por ejemplo, eso es tremendo. Las personas que lo comparten multiplican exponencialmente el daño, y luego también a los propios agresores pues minimizan el impacto y el riesgo, la percepción de riesgo que ellos mismos tienen, pues no son conscientes. Como no ves a la víctima, no la tienes delante, pues piensan que es menor, ¿no? Queda ahí pues más ambiguo. Entonces tiene sus propias connotaciones propias ese tipo de violencia, que está creciendo, sí que exponencialmente, es cierto. Claro, al final es como las violencias que ya había, ¿no?, en el ámbito físico, por así decirlo, las potencian y las refuerza el ámbito digital, ¿no?, y crea nuevas, ¿no? Como hemos hablado ahora, el deepfake, acceso ilícito a nuestros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, dejamos una cuenta abierta de Google en el ordenador de alguien, ¿no?, de nuestro entorno, y esta persona pues ahora puede entrar en nuestra cuenta Google y ver todo nuestro movimiento, etcétera, tal. Entonces, claro, cuando llega una persona, o sea, nosotras también partimos de, como vosotras también, del tema de su necesidad, ¿no? ¿Qué necesita esta persona?
qué indicadores, ¿no?, también nos pueden llevar un poco a una conclusión, como el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo tiene esta persona? ¿En qué ámbito? ¿Cuál es su brecha? ¿Tiene redes de apoyo? ¿Está acompañado en otros sitios? ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿Tiene familiares que la puedan apoyar? ¿Cuál es su situación económica? ¿Cuál es su situación social? ¿No? Porque al final también son violencias estructurales que pasan por la intersección, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya dependiendo, ¿no?, de estos factores, pues se va potenciando más. Al final, pues una mujer, ¿no?, que es racializada y tal, va a sufrir una violencia, tiene probabilidad de sufrir mayor violencia que una persona blanca. También personajes públicos, ¿no? Hablamos también de mujeres periodistas con influencia en redes sociales, gamers, streamers. Esto también les pone en un riesgo, ¿no?, a ser conocidas públicamente. Entonces, hay una evaluación, ¿no?, a partir de esa exploración que se hace en una acogida, y a partir de ahí es hablar con la persona, entender su demanda, aclararla, hablarlo con el equipo, también como vosotras, y ver esos riesgos, esos impactos, esos incidentes. Ante una situación de estigmatización social muy alta por la extensión misma del delito que se comete, ¿no? Estoy pensando en el caso de las chicas de Almendralejo, ¿no?, que, claro, te manipulan las imágenes, te sacan las imágenes, te exponen y te ponen en un cuerpo que no es el tuyo. Claro, entonces esto, claro, ahora desmonta esto y cómo trabajar con esas chavalas y con su familia y con su entorno, ¿no? Cómo hacerle frente a esta estigmatización, que parece que este es un delito que puede venir de un día para otro y que no ves el riesgo, ¿no?, de estar en un escenario de... Y como que hace una transición también del ámbito privado, que estábamos como más acostumbradas, ¿no? Las violencias que ya conocíamos o pensábamos que conocíamos un poco más y que no habían hecho como esta transición, iba más dirigidas a lo privado, y aquí hace una transición a lo público y a esa esfera pública que ya no sabes qué límite tiene, que es como que rompe un poco el esquema de lo que trabajábamos hasta ahora y de la violencia machista que entendíamos hasta ahora. Claro, también reducir el miedo, ¿no?, que produce todo, ¿no?, el tema del terror, el terror de la violencia, el terror sexual, todo esto, ¿no?, que a veces como que al final incrementa un poco esa potencialidad o esos impactos que recibe del entorno, ¿no?, de, ay, ¿qué te ha pasado esto?, que no sé qué, ay, ay, ay. Y es como, hay que bajar esto, ¿no? No hay que meter miedo. Cuando hablamos de violencia, lo que hay que hacer es empoderar a las mujeres dentro de lo que cabe, y a cualquier persona del colectivo LGTBI que esté afectado por esto. O sea, es lo que buscamos también, porque creemos que a veces con el desconocimiento, que es normal y es lógico, se genera mucho miedo. Entonces, cuando empieza a tener control de este miedo, cuando empieza a aprender y a entender cómo funcionan estas violencias, los recursos que tiene, esto también disminuye, y esto es importante. Información, ¿no? Exacto. La información es poder, y al final es como poner a la mujer en el centro, informarla, y que ella pueda ir haciendo su propio proceso de recuperación, cómo sanar, ¿no? A quién quiere revelar, a quién no, quién quiere, ¿no?, por quién quiere estar acompañada, qué recursos, que no solamente ahora somos los recursos los únicos que intervenimos, ¿no? Ese papel que antes era de una profesional, psicóloga, no, ahora hay muchas más patas de apoyo para poder hacer un proceso de recuperación, ¿no? Que eso también es interesante. Sí, totalmente. Claro, de hecho habéis hablado de esta mirada multidisciplinar, donde está el ámbito de la judicatura, de la psicología y del trabajo social. Porque, claro, cuando hablamos de esto de estar en redes y de esto de los perfiles falsos, ¿no? Según vuestra experiencia en los trabajos en los que estáis, ¿es irrelevante lo de los perfiles falsos con relación al número exponencial que está teniendo los datos que nos daban antes los organismos públicos, o no? Bueno. Es decir, aquí sabemos, ¿no?, de personas que están agrediendo, que son eso es. Pero por eso decía, no sé, esto es una cuestión que yo desconozco, la traigo aquí porque como estamos en un espacio de un poco de reflexión, de intentar poner luz, ¿no?, esto. Yo lo que sí percibo, tanto como profesional y como madre también de dos adolescentes,
ellas no perciben, son 2 niñas además, no perciben el riesgo de todo lo que estamos diciendo. O sea, ellas creen, o les cuentas una noticia, les dicen, mira, yo a veces tiendo a eso, mira lo que ha pasado, no sé qué, no sé cuánto, a ver cómo reaccionan. A veces o no te escuchan, o les dice, o te dice, no, pero eso en mi instituto no pasa. Fue la última respuesta que me dio una de ellas. Eso en mi instituto no pasa. Digo, no, tu instituto es, bueno, no sé, ¿no? Es de otro planeta. O sea, no perciben en primer lugar el riesgo. Entonces yo lo que sí identifico y veo muy necesario es la formación a las familias, la sensibilización y luego la formación, porque es que ellos van a años luz que nosotros. Aunque luego sí son nativos digitales, pero realmente luego no saben utilizar las herramientas pues en las redes sociales, en el móvil, para prevenirse, no las saben aplicar. Entonces ahí es donde sí que los padres y madres pues tenemos una función importante, pero alguien te tiene que enseñar también a manejar todo esto. Y ahí es donde pues el trabajo social también con las familias tiene un papel muy importante, la verdad. Sí. Total, también al hilo de lo que decía María, de lo que comentabas ahora, la importancia de girar un poco en la prevención el foco en que no siempre sea ese miedo, ¿no?, sobre nosotras o el cuidado que tenemos que tener, pero luego también el mensaje es de no tuve suficiente cuidado muchas veces, ¿no? Entonces manejar esta prevención dando herramientas de seguridad, a la vez que no sembramos ese miedo, claro, que luego se gira. En el momento en el que la sufrimos pareciera que no hemos tenido un cuidado que es imposible blindar. Y el miedo ni prohibir tampoco, porque sabemos que sí basta que prohíbas algo para que van directos, porque al final amplías miedos, es una cosa más que te puede pasar, claro, y eso también implica reducir también libertad. O sea, que es como un poco la cara de la... Y que el foco al final es un elemento más de la que tienes, puedes o no hacer. Un elemento más de culpa, ¿no? Total. En el espacio de lo que son las violencias machistas, ¿no? Esta no está ajena tampoco a este... Sí, sobre lo que comentaba antes del tema de los perfiles falsos y tal, bueno, el ámbito digital, ¿no?, es una de sus características estrellas, ¿no?, el anonimato, ¿no? Cómo pillar o saber quién es el agresor o intentar adivinar. Esto también tiene particularidades dependiendo de la persona, ¿no? O sea, esto puede ser a veces un indicador de impacto, ¿no?, de miedo, de generar dudas, de generar angustia, pero muchas veces también es todo lo contrario. Porque, por ejemplo, el tema de las olas de acoso también funcionan de una forma muy, o sea, por así decirlo, tiene una estructura también, ¿no? Llega un punto en el que hay un estímulo en el que se van a aferrar, ¿no?, para ejercer violencia. Entonces hay una ola de acoso, pero esto luego se baja. Entonces esto también hemos ido viendo, por ejemplo, ¿no?, de los casos que nos han llegado, cuando hay olas de acoso, esto también pasa con la persona que atendemos, ¿no? De hay un miedo, hay una incipiencia de... no sé qué hacer, tal, pero esto cuando baja también baja, ¿no? Y depende mucho de la persona. Hay gente que prefiere que sea anónimo y no conocer, ¿no?, que no sea alguien del entorno, y hay otras personas que sí prefieren, ¿no?, saber quiénes son o le ayuda, ¿no?, a disminuir esta ansiedad. Entonces es muy interesante esto que dices porque por una parte, ¿no?, es un problema, ¿no?, detectar a los agresores, ¿no?, con este tema del anonimato, pero por otra también se puede jugar un poco y las personas esto puede también, dependiendo de la situación, o sea, es un problema, pero también hay que encontrar, ¿no?, de dónde esta persona puede aferrarse y seguir, ¿no?, y que esto le sirva en su recuperación. Un factor de protección. Exacto, sí. Pues, ¿y qué le diríais, ya para ir un poco terminando, desde cada una de vosotras? ¿Qué mensaje le mandaríais en general, ¿no?, a las mujeres, porque son las que están sufriendo este ciberacoso machista? Pero yo diría en particular quizás a la gente más joven, a las jovencitas, ¿qué mensaje le diríais? ¿Cómo poder actuar? Porque claro, os oigo hablar y dices, bueno, una tiene la seguridad sabiendo que llegas a un espacio seguro, que es tu casa, que cierras una puerta y que te encuentres en un espacio seguro. Parecería sencillo que cuando estás en el acceso y en el espacio de las redes sociales, ¿no?, esto que decías tú antes, dejo abierto Twitter o el Google o quien sea, sería tan fácil como inicialmente que puedan tener referencias de qué medidas de seguridad son las que tienen que cumplir siempre, como mínimas. Luego pasarán cosas, porque pasarán, ¿no? Sí. Pero yo les diría una que yo creo que es fundamental,
y es que no se lo callen, o sea, que no sientan vergüenza y que lo digan a los padres, a las madres, a un hermano y directamente pues en el colegio si tienen ya más confianza, pero que se atrevan a decirlo, que no sientan vergüenza, porque ese es el primer paso, la primera señal de alarma. Eso a las niñas, a las adolescentes. Y luego pues a los padres y a las madres pues que se conciencien sobre este problema y que se pongan las pilas con todos estos temas, porque si no te informas y si no te formas es imposible detectar lo que pueden estar haciendo en su habitación o el alcance que puede tener, el saber cómo utilizar los sistemas de controles parentales, toda la información, saber mirar una red social. Eso yo creo que es responsabilidad de los padres y de las madres. Porque también el tiempo en el que se puede estar viviendo con una violencia de estas, lo tenemos, por ejemplo, en el tema de la violencia machista, ¿verdad? La violencia física, sabemos que hay una media como de 10 años que sufres un escenario verdaderamente complicado hasta que das el paso, quizás por el tiempo o porque ya no es una violencia directamente hacia ti, es hacia uno de tus hijos, ¿no? Y ahí ya hay muchas mujeres que ya no. En este tipo de violencia, ¿estamos en que haya un tiempo, o sea, tenéis algo tasado respecto de esto? Es decir, ¿qué tiempo se puede vivir o no? O la respuesta es inmediata, esto del no te lo calles. Sí. ¿Se actúa de manera más rápida que en el caso? Eso depende de la confianza y de lo que tú hayas trabajado con ese adolescente o con tu hija o tu alumno o donde puedas también trabajar. Es que los tiempos, claro, por ejemplo, nosotras en el centro de crisis, la presencia de las violencias sexuales digitales se dan en tantas formas diferentes que a veces se ha dado durante mucho tiempo y no se ha tenido conciencia, tipo un profesional que abusa de su poder y que está grabando imágenes durante años. Bueno, como que toma muchas formas y entonces no hay un tiempo, o a veces, bueno, pues una mujer o una chica que recibe una grabación de hace años que no sabía que existía, entonces toma tantas formas que al menos nosotras en nuestra práctica no podríamos decir como un tiempo. Y que el proceso de cada mujer es muy diferente, que también intentamos, ¿no?, como para que todo sea igual, que haya uniformidad, y no lo hay para nada, va a depender de un montón de factores. Lo bueno es que puedan tener ese espacio seguro para cual sea su proceso, que lo hagan, y al ritmo que ellas puedan, ¿no? Como decía, el tema legal va por un lado y el proceso de la recuperación de las mujeres va por otro. O sea, no tiene nada que ver. Añadiéndome un poco a lo que decía la compañera, el mensaje de aparte de intentar gestionar esa vergüenza, hablar de la culpa, ¿no?, desde el principio. De verdad que es que yo creo que es lo que más media a la hora de pedir ayuda, a la hora de todo, de contarlo. Entonces vivimos en un sistema, bueno, que es el que es, heteropatriarcal, que nos enseña que esa cultura de violación sigue estando un poco sobre encima de nosotras, la sospecha, la duda, el minimizar. Entonces yo creo que encima la culpa nuestro y no encima del que agrede, ¿no? Que a veces aquí estos focos cambian porque no sabemos ese agresor desconocido, pero es verdad, o sea, no hay que no pensar que tienes que hacer tú para que no te pase. Es como, bueno, no, que el foco vamos a cambiarlo a los que agreden, y así esa parte de culpa que no nos... Total, o sentir ilegítimo a veces pedir ayuda porque yo envié esta foto. Es como, bueno, tú la enviaste. Pero a partir de ahora vamos a ver todo lo que podemos hacer. Muchas veces no hay ni siquiera conciencia de poder pedir ayuda o poder hacer algo con esto que ha pasado, ¿no? O no saben dónde... Total. Es que no saben dónde... Sí, porque cuando hablamos de acciones de prevención, ¿no?, que has dicho antes, ¿qué cosas hay que hacer, no? Depende. Depende de qué cuenta uses, qué violencia has vivido, qué quieres prevenir. Pero nosotras, por ejemplo, hace poco hemos publicado un kit de autodefensa feminista rápida, ¿vale? Que habla del sexting seguro, etcétera, porque también es otro tema, ¿no? Cuando se habla muchas veces de violencia, ponen el sexting como una violencia, pero una práctica sexual, y es cuando se rompe el consentimiento, cuando hay una violencia, ¿no? Cuando se rompe ese acuerdo, ¿no? Y también hay que naturalizar muchas de las cosas que hacen las generaciones más jóvenes. O sea, yo creo que también aquí hay mucha responsabilidad de los familiares de no alarmarse, ¿vale? O sea, yo creo que lo que tienen que transmitir es tranquilidad y seguridad a su hijo. En plan, tener conocimientos, pero no alarmarse de una forma que pueda generar pues este sentimiento de culpabilidad, este sentimiento de vergüenza.
Entonces es un tema complicado, ¿no? Porque hay que confrontar y hay que aprender muchísimo, pero al mismo tiempo, ¿no?, ser ese pilar, ¿no?, para cuando estén viviendo situaciones difíciles. También hemos hablado antes, ¿no?, de que los adolescentes, ¿no?, su grupo en el que se identifican a veces más le apoya mucho más, ¿no?, su grupo de amigas, o les sirve mucho más de apoyo que su propia madre o padre, ¿sabes? O sea que al final es también entender desde dónde se siente cómoda la persona joven, ¿no?, para transmitir esto y hablar de ello y poder ofrecer estos espacios seguros y dar herramientas. Tiene que ver, ¿no?, jóvenes, mujeres jóvenes, adolescentes, o sea, tiene que ver con decir qué necesitamos, que eso nos cuesta a veces, Sí. ¿no? Y cómo queremos que nos acompañen en nuestro proceso, y eso tiene que ver también con un aprendizaje de género, ¿no? De pedir quiero que me preguntes, o no quiero que estés tan pendiente, o quiero, ¿no?, que... Bueno, pues eso también es importante poderlo Total. decir. De hecho, a veces nosotras, cuando hacemos las entrevistas acogida en el centro, es como que esto a veces descoloca. Es como, bueno, pues es que no tengo claro, que tampoco pasa nada. Y si te Es como, descoloca, pero imagínate. lo que necesites tú es lo que nos va a ir marcando. Y a veces esto descoloca, pero a la vez es como que ya nos va ubicando, ¿no? Y es como esto va a ser un engranaje entre nosotras que podemos tener esta información y tú que tienes herramientas, que tienes otro tipo de apoyos. O sea, que esto va a ser un como trabajo el kit de un poco... los cuidados, ¿no? En plan, en ese kit, en ese botiquín que quieres que entre, ¿no? Pues un poco, pues esta amiga, este sitio, bueno, cada una, ¿no?, poderlo llenar. En esa intervención de kit de botiquín que dices, o personalizada, ¿no?, que sería individualizada y en primera persona para cada una de las víctimas, lógicamente los servicios especializados y los recursos específicos para atender una problemática de esta naturaleza, como estamos comprobando, son necesarios. Y esto no es nada más que la punta del iceberg, y eso lo sabéis perfectamente vosotras, ¿no? Así que, bueno, como tenemos ya gobierno nuevo, pues igual nos podemos también desde aquí y desde este espacio decir que como tenemos ministra de Infancia y Juventud, ¿verdad?, pues igual le tenemos que mandar un mensaje a Sira Rego y decirle que este es un tema de máxima importancia para la convivencia de esta sociedad, para la seguridad de muchas de nuestras jóvenes y adolescentes, y también a la nueva ministra de Igualdad, ¿no?, Ana Redondo. Así que nos emplazamos para, desde el trabajo especializado de las profesiones en el ámbito de las ciencias sociales y en particular desde este Consejo General como representante y defensor de la profesión del trabajo social, pues pedir que se ponga más atención a este fenómeno social que va a ir increciendo como ha venido siendo hasta aquí, y que podamos contar con más recursos especializados para que la atención pues la podamos hacer en mejores condiciones y de mejor calidad. Así que gracias María, gracias Mar, gracias Angélica y gracias Estefanía, un placer, y nada, nos emplazamos para nuevas ocasiones porque de este tema vamos a tener que seguir hablando seguro. Así que gracias de verdad. Gracias. Gracias a vosotros.